Universidad Nacional de Avellaneda al 20º Congreso TEIET, encuentro anual dedicado a la discusión y exposición de trabajos académicos que integran la educación y la tecnología. Este evento es organizado por la Red de Universidades Nacionales con carreras de informática, Red UNSI. Agradecemos esta mañana la presencia del rector de nuestra universidad, Magíster Ingeniero Jorge Calzoni, al decano del Departamento de Tecnología y Administración, Magíster Ingeniero Silvio Colombo, a la coordinadora de la Red UNSI, licenciada Patricia Pesado. También agradecemos la presencia de autoridades, referentes de otras instituciones, estudiantes y público presente. Estamos saliendo en vivo por YouTube, por el canal oficial de la Universidad Nacional de Avellaneda. Para dar inicio a este evento, vamos a compartir a continuación un video institucional de la UNDAB. La Universidad Nacional de Avellaneda es una institución educativa de excelencia académica, caracterizada por la inclusión y el compromiso social con el territorio. Somos una universidad creada en el año 2010, de la mano de un proyecto que definió a la educación superior como política de Estado. La UNDAB se convirtió rápidamente en un viaje transformador que cambió miles de vidas con la movilidad social ascendente y dignificante, con cientos de estudiantes que alcanzaron el sueño de ser los primeros universitarios de sus familias y formar parte de un espacio de oportunidades. Desde ese momento, iniciamos un recorrido que nos llena de orgullo a toda la comunidad UNDAB. La Universidad Nacional de Avellaneda irrumpió en la región con un protagonismo significativo, producto de su innovadora propuesta académica con una destacada impronta en cuestiones sociales y culturales, en donde la extensión universitaria se transformó en compromiso social a través de la asignatura Trabajo Social Comunitario. Docentes, no docentes, estudiantes, graduados y autoridades generamos el impulso de un crecimiento institucional sostenido y trascendente, siempre en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Somos parte de un fenómeno educativo que logró la inclusión popular en el ámbito de la educación superior a través de nuevas miradas pedagógicas. Los datos son contundentes. Superamos los 25.000 estudiantes, más de 2.000 graduadas y graduados, 15 carreras de grado, 10 carreras de pregrado, 5 carreras de título intermedio, 13 carreras de posgrado, más de 1.000 docentes y 300 no docentes. Nuestra escuela técnica universitaria, la defensa de los derechos humanos, las y los investigadores, que son nuestro aporte para una profunda transformación hacia un país más justo y solidario. Los invitamos a formar parte de esta gran familia universitaria que es la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda. Universidad pública, inclusiva, de calidad y comprometida con su territorio. Somos la Universidad Pública Argentina. A continuación también vamos a compartir una breve pieza audiovisual de la Red UNSI. La Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática fue creada en el año 1996 en el marco del Congreso CACIG desarrollado en la Universidad Nacional de San Luis, a partir de la idea de los profesores Raúl Galar, Guillermo Simari y Armando Díaz. En la actualidad, la Red UNSI cuenta con más de 60 universidades de gestión pública y privada. En estas universidades se dictan carreras de grado de las 5 terminales de la disciplina informática bajo el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, como así también carreras de posgrado y de pregrado, y carreras interdisciplinarias, tanto en modalidad presencial como a distancia. Anualmente organiza 3 congresos de la especialidad: WIC,
TEIET y CASIC. El workshop de investigadores en ciencias de la computación se realiza desde 1999 con sede en distintas universidades de la red UNCI. El Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología es organizado por distintas universidades de la red UNCI desde 2006. El Congreso Argentino de Ciencias de la Computación se realiza desde 1995. La red UNCI publica desde 2010 las tesis doctorales premiadas presentadas al concurso Raúl Galar desarrollado en el marco de WIC, el libro de trabajos seleccionados de CASIC y 2 revistas periódicas de la especialidad. Uno de sus principales objetivos es aportar en temas curriculares referidos a la disciplina informática. Desde el año 2017, la red desarrolla cursos anuales de capacitación para docentes y desde 2024 un ciclo de conferencias en modalidad remota, a cargo de prestigiosos docentes investigadores. Agradecemos a la red UNCI y ahora sí vamos a disponer el escenario para convocar al panel de apertura de este 20º Congreso TEIET. Vamos a pedirle, por favor, que se acerque el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, magíster ingeniero Jorge Calzoni, al decano del Departamento de Tecnología y Administración, magíster ingeniero Silvio Colombo, y a la coordinadora de la red UNCI, licenciada Patricia Pesado, para hacer este panel de apertura. Invito a recibirlos con un aplauso. ¿Qué les parece? Y ahora sí, una vez ubicados en el panel, vamos a escuchar a continuación las palabras del decano magíster ingeniero Silvio Colombo del Departamento de Tecnología y Administración. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar presentes aquí. Gracias Jorge, gracias a la organización, gracias a Roberto, no sé, acá está Roberto, por todo el esfuerzo y de traer este congreso aquí que es tan importante. Bueno, lo vimos en el video, el alcance federal que tiene y la importancia hoy día de todas las carreras que están relacionadas a la informática, ¿no? En un mundo tan tecnológico, tan vertiginoso, con un cambio abrupto en todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, y en un momento tan complejo de las universidades, mostrar este esfuerzo que estamos haciendo desde la Universidad de Avellaneda y en conjunto con toda la red, me parece también a todos los docentes que están presentes, a los estudiantes y a los no docentes que colaboraron y están colaborando para que esto tenga éxito durante el día de hoy y durante el día de mañana. Cuando se pensó el Congreso ya hace casi un año que venimos con todo esto pensándolo, la verdad que no paramos de pensar ideas y tratar de ver cómo podíamos ofrecer algo más que lo que se suele ofrecer convencionalmente en un congreso, y bueno, le abrimos nuestra casa, ¿no? Así que quiero agradecer personalmente al rector también, que siempre propicia estos encuentros, y nada, bienvenidos y bienvenidas, y estaremos todo el día juntos viendo las exposiciones. Gracias. Ahí estamos, agradecemos las palabras del ingeniero Colombo. A continuación vamos a escuchar a la coordinadora de la red UNCI, licenciada Patricia Pesado. Bueno,
Buenos días, señor rector, señor decano, Roberto y todo el equipo de trabajo realmente. Un gusto estar acá con tantas caras amigas, colegas, estudiantes, muchos estudiantes. Eso es muy, muy lindo, muy bueno para la red. Acercar a la comunidad todo el trabajo que nosotros venimos desarrollando. Cada vez que veo el video, y lo vi muchas veces, pienso en todo el camino recorrido y todas las instancias que ha tenido esta red. Ustedes piensen que por el año 2005 empezamos este Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología. Hace 20 años éramos unos precursores realmente en pensar lo importante que era para la disciplina informática estos temas. Y empezamos con un congreso chiquito, fíjense lo que es ahora. Hoy tenemos 33 papers aceptados con actividades de tecnología en educación, educación en tecnología, le agregamos innovaciones curriculares, le agregamos los demos que de alguna manera permiten mostrar conjuntos de aplicaciones en distintos ámbitos. Entonces realmente el Congreso se transformó en algo muy valioso y muy interesante para toda la comunidad informática. Y realmente, recién hablábamos con el rector, la representación de las distintas universidades en la red es muchísima, más de 60 universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada. Esto empezó siendo una red muy chiquitita de 5 universidades nada más, que eran las que tenían carrera de posgrado por allá por el año 96. Y después fue creciendo a lo que tenemos hoy. Además, agregando las universidades privadas. Y siempre con el objetivo académico, hoy comentaba, y nos quedó trunca la conversación, pero hoy comentaba que el objetivo de la red realmente es académico. Es pensar a la disciplina informática en un todo, sin importar si las titulaciones son de pregrado, de posgrado, de grado, si son licenciaturas o ingenierías. Lo que nos importa es la disciplina informática. Entonces, en eso realmente trabajamos. Felicitaciones por la ambientación. La verdad que entrar a este lugar y ver dispuestos todos los trabajos en las paredes del auditorio le da un marco espectacular. También contarles que estamos muy felices de recibir lo que nosotros creemos que estamos en aprendizaje. Estamos cumpliendo el próximo miércoles 15 años. Somos una universidad muy joven. La ingeniería informática fue una de las primeras carreras, empezamos con 8 carreras y una de las primeras fue informática, que fue todo un conflicto, lo voy a confesar acá, porque teníamos electrónicos, informática, ustedes saben muy bien que ese es un maridaje complejo, pero bueno, se fue generando toda una cultura, ¿no? Gracias a Roberto, gracias a, bueno, actualmente Silvio, que es el decano, y bueno, pudimos encontrarle también, digamos, la lógica de que los tiempos planteaban. Y con 2 características. Nosotros tenemos un diseño curricular por créditos académicos. Vieron que ahora todo el mundo está pasando a crédito. Yo les recomiendo siempre no pasen horas a créditos. Aprendan de nuestros errores y trabajen un nuevo diseño curricular que permita ver conceptualmente toda la carrera. Ese diseño curricular por crédito tiene un núcleo duro, que es lo que la disciplina exige sí o sí, los estándares, porque son acreditables, por supuesto, y después están las materias selectivas y optativas. Y tenemos una enorme movilidad. Por ejemplo, con la Universidad de Quilmes y la Arturo Jaureche, tenemos la mayor movilidad en la Argentina, pero por lejos. Y es muy bueno para nuestros estudiantes que vayan a otra universidad. Esto puede ser cualquiera, puede ser pública, privada, no tenemos prejuicios. Ese intercambio, e incluso la internacional, la movilidad internacional, también te abre la cabeza, o sea, nos permite aprender de otras culturas organizacionales, de otros países. Realmente nos parece muy interesante, ¿no? Lo que son los COIL, las clases espejo, promovemos mucho ese tipo de cuestiones. La flexibilidad es la clave en ese diseño curricular. No son rígidos y lo podemos adecuar a los tiempos y a las nuevas tecnologías muy rápidamente y sin afectar los derechos de los docentes.
porque hay que tratar de generar ambas cosas. Así que desde ese punto de vista tenemos una innovación que hoy, por suerte, todo el sistema lo está llevando adelante. Cuando lo quisimos hacer en el 2011 nos dijeron en la CONIAU que no se podía, porque claro, no existían los créditos académicos, salvo alguna universidad por ahí que tenía algunos sueltos, no había. Bueno, así que tuvimos que hacerlo por contenido y después pasarlo a crédito. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el crédito está basado en el estudiante, el contenido en el docente. O sea, cambia la lógica y me parece que está bien, claramente. Así que nos ponemos a disposición, nos acompaña también acá nuestra secretaria académica para ayudar en todo lo que consideren con respecto a este tema. Y la otra cuestión que también fue aprobada por los 7 puntos en el CIN, y bueno, lo de los créditos fue aprobado en el Q, ¿no? en el Consejo de Universidades, o sea que vale para todos, pero aprobamos también la curricularización de la extensión universitaria. Nosotros tenemos un primer año que es teórico, y a partir de ahí son trabajos, son programas que se hacen con instituciones de todo tipo. Por supuesto tiene que haber mediando siempre un docente, pero eso permite que incluso los estudiantes que se destacan puedan ir asimilando, digamos, y siendo coordinadores de los futuros programas si se van repitiendo. Y también es valioso porque nos pone en contacto con la realidad y tiene una ventaja que para mí es clave. Conviven distintas disciplinas. Ingenieros, nos vestimos como ingenieros y nos egresamos como ingenieros. Los abogados hablan con abogados, se visten como abogados. Yo lo veo en las colaciones de grado, cómo se visten, ya sabe de qué carrera es. Pero es verdad esto. Y tiene que ver con eso, hay un lenguaje que tiene cada disciplina. La extensión universitaria permite ese diálogo de disciplinas, más allá del diálogo de saberes con las comunidades. Y nos parece muy valioso, nos parece realmente muy valioso. También lo ponemos a disposición para conversar sobre estos temas porque nos parece necesario. Así que bueno, de verdad, agradecidos nosotros de que estén aquí. Espero que la pasen bien aquí en nuestra sede, en Avellaneda. Tenemos preparado mañana también algún circuito. Nos acompaña la vicedecana de turismo, que nuestros estudiantes, tenemos una carrera de turismo que tiene una especialización en guiado de turismo, entonces también a los chicos les viene bien y cada vez que vienen gente de otros lados les mostramos que tiene la ciudad. Que si bien no es una ciudad turística, pero bueno, tiene algunos fenómenos particulares. Por ejemplo, una cancha al lado de otra creo que no existe en ningún lugar del mundo. Está la de Racing y la de Independiente pegadas, separadas por una cuadra. Es un fenómeno casi único, pero bueno, entre otros fenómenos que tenemos acá. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos las palabras del ingeniero Jorge Calzone, rector de nuestra universidad, y ahora sí saludamos y despedimos al panel de apertura y vamos a acondicionar el escenario para lo que sigue en este 20º Congreso TEIET. Agradecemos también en esta ocasión la presencia de la secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional, doctora Patricia Domench, también de la decana del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Lucrecia Piatelli, del secretario de Cultura y Comunicación, Rodolfo Amaui, del secretario de Bienestar, Ignacio Garaño, de la subsecretaria académica, Antonella Capurro. Mientras vamos preparando esto, les recordamos que estamos saliendo en vivo por YouTube, por el canal oficial de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y ya convocamos a este escenario para la charla inaugural a la doctora Cristina Canovell, que será la encargada de abrir esta serie de charlas en este 20º Congreso TEIET. Desde la Universidad Nacional de Avellaneda. Escuchamos ahora a continuación a la doctora Cristina Canovell. También podemos recibirla con un aplauso.
Hola, ahora sí. Bien. Me falta algo. Bueno, mientras tanto, mientras van arreglando la cuestión técnica, voy adelantando un poco qué me gustaría compartir hoy con ustedes. No tantas cosas que tengan que ver tanto con lo tecnológico particularmente, sino algunas ideas y reflexiones sobre el rol docente y también el estudiante en la educación superior, en nuestras carreras, en tiempos que están atravesados de alguna manera por distintas transformaciones que vienen siendo aceleradas por distintas tecnologías emergentes. La más, digamos, que está más en el tapete es la inteligencia artificial y los distintos desafíos que nos interpelan desde múltiples dimensiones. Por eso el título de la charla tiene que ver con un recorte que quise hacer con una articulación o ver alguna relación entre las tecnologías emergentes, las competencias digitales y lo que llamamos alfabetismos fluidos, que dentro de un ratito hablaremos de eso. ¿Y por qué hice este recorte? Porque considero que son... ¡Ay, se me fue! Perdón. ¿De cuál? Decime. ¿Aprieto aquí? Sigue. Bien. Bueno, entonces hablaba de que la propuesta es este recorte que hice respecto de estas tecnologías que llamamos emergentes o tecnologías exponenciales también, las distintas competencias digitales de la ciudadanía y lo que llamamos alfabetismo fluido. Y todo esto, este recorte, tiene que ver con lo que considero que son conceptos clave para pensar no solo lo que enseñamos desde nuestro rol docente en la educación superior, sino también con cómo, para quién y desde qué lugar enseñamos, a quiénes estamos enseñando. En ese sentido, los marcos de los contextos STEAM, de los que también hablaré, y una mirada un poco más integral que tiene que ver con lo que se llama STEAM más H, que también hablaremos dentro de un rato. Entonces, en ese sentido, lo que nos convoca, además de este encuentro del TEIET, donde hay expuestas distintas intervenciones, experiencias docentes, investigaciones respecto de la tecnología educativa y la educación en tecnología, es importante pensar o repensar la educación superior desde una perspectiva que sea situada, desde una perspectiva que sea crítica y además propositiva. ¿Por qué todo esto? Porque vivimos en una sociedad que está mediada todo el tiempo por tecnologías, no solo en el aula, sino en nuestra cotidianeidad. Y la inteligencia artificial, como dije hace un ratito, ya no es un futuro y algo que veíamos en las series, en las películas, sino que convivimos día a día con distintos modelos, con distintas tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, aparece todo el tiempo la tecnología en las búsquedas, en los algoritmos que organizan la distinta información, en la educación, en la salud, en la producción, en las distintas, no es solo del tipo tecnológico, la pedagogía. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros como docentes, hablo como docentes o como investigadores educativos porque nos convoca este congreso en ese sentido? Pero ¿cómo podríamos posicionarnos dentro de estos contextos? Y bueno, y acá aparece el STEAM, es una educación que promueve la integración entre el arte. Quizás algunos conozcan las áreas STEM, que son dicho como nosotros conocemos el arte, sino con el diseño y con la creatividad y con la innovación. En este sentido, lo que propone la educación STEAM es, incluso agregándole la H, porque hablé hace un ratito de STEAM más H, que es agregarle las humanidades. Lo que propone este tipo de educación es una mirada más integral, más crítica, sensible y comprometida con los contextos, es decir, una enseñanza, una educación situada. Y en este sentido, lo que se propone también es una educación que
no solo forme a los futuros profesionales dentro de un campo disciplinar, sino también para la ciudadanía, para el pensamiento crítico y para la vida en sociedad. Entonces, las preguntas que surgen cuando uno abarca una propuesta educativa deberían ser el qué, para qué y por qué. O sea, haciéndonos estas preguntas para repensar las prácticas educativas. ¿Qué enseñamos cada uno de nosotros en nuestras disciplinas? Bueno, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy acotado. Digo, yo soy docente del área de estadística. Entonces, no es lo mismo desarrollar estadística para quienes van a ser licenciados en estadísticas o van a tener o van a abordar cursos que sean específicos de estadística que para ingenieros. Y no es lo mismo abordar estadística para ingenieros en informática que para ingenieros en ciencias ambientales, por ejemplo, o ingenieros en materiales o en otras áreas. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué enseñamos? Quizás los contenidos sean los mismos, pero ¿qué abordaje le damos? En este sentido, no podemos enseñar hoy lo mismo, además, que lo que enseñábamos hace 20 años. Particularmente, mientras yo pensaba la charla, decía, hace 20 años, no, un poco más de 20 años, en el siglo pasado, yo trabajaba con mis alumnos, y en el siglo pasado, 1990 y pico, es el siglo pasado, trabajaba con mis alumnos, por ejemplo, con mis alumnos de escuela media, con tablas de trigonometría. No hace tanto de eso. Hoy ya no pensamos en eso. Algunos que tenemos una edad más mayor, o un poquito más lejano en el tiempo, habremos trabajado con tablas de logaritmos. Hoy es impensable pensar en las tablas de logaritmos. Y es que se perdieron saberes, no sé si se perdieron saberes, tenemos otras aplicaciones, no necesitamos conocer ese tipo de tecnología que no es digital. Hoy tenemos otras herramientas que nos permiten abordar otro tipo de conocimientos, quizá dejar de lado lo algorítmico para pensar en el análisis crítico que nos permiten esas tecnologías. Hacer un análisis de datos con un software estadístico, hasta con una aplicación de nuestros smartphones, nos permite tiempo, no para hacer el cálculo, sino tiempo para analizar y para ver qué nos dicen esos datos. Entonces, la actualización disciplinar es necesaria, pero no es suficiente. O sea, hay que pensar, a enseñar, a pensar, a analizar críticamente la información, a trabajar también en forma colaborativa y a usar herramientas tecnológicas. Y ahí aparecen distintas habilidades que cruzan lo técnico con lo humano, lo disciplinar y lo transversal. Y siguiendo con estas preguntas, STEAM, la educación STEAM, que integra distintas áreas de conocimiento, es una oportunidad para poder integrar saberes, para poder pensar las prácticas articuladas y salir de ese encasillamiento de las materias y pensar a través de proyectos que puedan integrar problemas que sean reales y que sean relevantes, complejos o menos complejos. Y algunos estarán pensando seguramente, bueno, pero yo estoy trabajando en una asignatura y tendría que pensar algunos proyectos con otras asignaturas. No es necesario. A veces proyectos sencillos que abarquen distintos saberes que tengan que ver con distintas asignaturas o con distintos contenidos, podemos hacer un abordaje STEM o un abordaje STEAM, por decirlo de otra manera. Y acá hablé de algunas características, algunas habilidades, y esas habilidades tienen que ver con lo que se llama alfabetismos fluidos, que hoy cada vez son más importantes y a veces surgen no de alfabetizar directamente en un área, sino que surgen como consecuencia del trabajo en el aula y del trabajo disciplinar. Algunos lo llaman alfabetismos
difusos. Karina León, por ejemplo, habla de alfabetismos difusos hoy, pero también algunos lo llaman alfabetismos aumentados. Por ejemplo, estos alfabetismos aumentados, según Mariana Ferrarelli, son distintas habilidades y saberes necesarios para poder interactuar y construir proyectos. Ahora, a partir de estos alfabetismos fluidos o alfabetismos aumentados que aparecen en las prácticas áulicas, pero además son necesarios para el desarrollo profesional, como por ejemplo saber usar un software. No tenemos por qué enseñar todos los software que existan, yo vuelvo otra vez a la estadística, pero sí tener el conocimiento de cómo puedo interactuar con ese software. Ese es un alfabetismo fluido o aumentado que surge de las necesidades de la actualidad. Ahora bien, no solo debemos preguntarnos qué vamos a enseñar, en qué contexto, en qué tipo de carreras, sino también a quiénes enseñamos, quiénes son nuestros sujetos, a quienes les llega o con quienes vamos a transitar esa construcción de conocimiento. Bueno, ya no podemos pensar en un tipo determinado de estudiante. Nuestras aulas, todas, en los distintos contextos, están habitadas por estudiantes que tienen trayectorias muy diversas, estudiantes que llegan desde distintos contextos, que tienen distintas experiencias, que tienen distintas necesidades y distintas expectativas. Eso nos implica que tenemos que tener una mirada más integral. A la vez, tenemos que tener en cuenta que enseñamos a personas que están atravesadas por esta cultura digital. Si bien son usuarios, usuarias de esta cultura digital, no significa que tengan desarrolladas habilidades digitales. Hace un tiempo hablaba con un investigador de Brasil en una charla y me decía, son estudiantes o son generaciones conectadas. Conectadas no quiere decir que hayan desarrollado esas competencias digitales. Y estamos enseñando, quienes enseñamos, quizás, no todos, somos más analógicos, pero sí vivimos esa cultura digital. Entonces quizá podemos tener ese ida y vuelta entre lo analógico y lo digital. Y en este sentido, yo hablaba de que es una generación conectada y que están enmarcadas en una cultura digital, no siempre comprenden la implicancia del uso de las tecnologías, que implica usar tal o cual tecnología. Y en ese sentido, necesitan el acompañamiento docente, la escucha, propuestas flexibles y a la vez que sean significativas para su aprendizaje. Hablar de un aprendizaje con sentido. Entonces, en este camino me parece importante poner al estudiante en el centro y que no sea una consigna vacía. Estamos hablando actualmente de la educación centrada en el estudiante, pero ¿qué quiere decir educación centrada? Tenga realmente sentido. ¿Y qué quiere decir que su aprendizaje tenga sentido? Bueno, que conecte de alguna manera con su futuro profesional, con sus futuros posibles. Y la tercera pregunta es ¿cómo enseñamos, cómo abordamos esa enseñanza? Y acá aparece la mediación tecnológica. Y pensando en la mediación tecnológica, no debe ser el centro, sino que la mediación pedagógica debe ser la que centre nuestras propuestas. Y no se trata solo de usar tecnologías, como lo decía, sino de integrarlas en forma crítica, con sentido didáctico y con objetivos claros. Y la interdisciplina y la transdisciplina son claves en este sentido. Debemos salir, quizá no es sencillo porque fuimos educados en otro formato. Creo que tenemos que salir de esa lógica fragmentada de contenidos.
no pensar tanto en los contenidos, en los programas como aparecen, sino a partir de eso poder construir algunas experiencias que puedan articular distintos saberes, los disciplinares, los tecnológicos, y que interpelen de alguna manera, que motiven a estos estudiantes como sujetos activos. Y en este camino, hablando particularmente de la inteligencia artificial, podría ser una aliada. Y hablo de la inteligencia artificial y estoy reduciendo en este momento a la inteligencia artificial generativa y quizás reduciendo un poco más a la inteligencia artificial conversacional. Entonces, ese tipo de tecnología digital puede ser una aliada y puede ser una especie de copiloto de nuevas formas de enseñanza. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos, nosotros como docentes, desarrollar competencias digitales. Competencias digitales docentes o habilidades, llamémoslo, digitales docentes. Yo hablo de competencias a partir de los marcos competenciales que aparecen desde la UNESCO y desde otras instituciones, que nos va a permitir pensar cómo, para qué y cuándo utilizar estas tecnologías. Cuándo estas tecnologías digitales, y no hablo de una tecnología particular, no hablo de usar el chat GPT o usar tal software estadístico, por ejemplo, bueno, cualquier software estadístico o una aplicación. Y acá no se ve mucho, pero me importa la parte de la lamparita. En el caso de la inteligencia artificial, pensar cuando uno propone un desarrollo, una experiencia didáctica, tener no solo conocimiento sobre qué es la inteligencia artificial, sino también tener habilidades para interactuar con sistemas de inteligencia artificial. Digamos, no podemos proponer una experiencia, un diseño didáctico que use inteligencia artificial conversacional, generativa conversacional, si nosotros no tenemos idea, no sabemos qué es lo que hay detrás de esa tecnología digital. ¿Cómo puede ser mediadora de la enseñanza y del aprendizaje si no conocemos un poco de eso? Y eso no quiere decir conocer todo el backup técnico que hay detrás, pero sí el sentido. O sea, ¿de dónde salen los datos con los que se alimenta? ¿Por qué las respuestas son así? ¿Por qué se obtienen tales respuestas? Y eso tiene que ver con lo que llaman alfabetización en inteligencia artificial o literacy en inteligencia artificial. Bueno, y además de las habilidades, una vez que uno conoce por lo menos el funcionamiento o de qué se trata este tipo de tecnologías, tener una actitud crítica hacia esa tecnología, y no solo hacia esa, sino hacia todas las tecnologías con las que actuamos. O sea, no solo pensar en las ventajas y qué hermoso que puedo usar esto, sino cuáles son las ventajas y las desventajas de ese uso. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, si bien es una gran aliada, tenemos que pensar qué tipo de actividades promovemos en nuestros estudiantes para que desarrollen algún tipo de pensamiento de pensamientos de nivel superior. Algunas investigaciones que han hecho algunas empresas con el uso de inteligencia artificial conversacional revelan que los estudiantes delegan en la inteligencia artificial algunas habilidades de orden superior. Entonces, nosotros, como docentes, o sea, yo me posiciono como docente, tenemos que pensar no en prohibir el uso de la inteligencia artificial, sino que pensar en algunas actividades que promuevan el desarrollo de habilidades de orden superior. Bueno, en ese sentido, la educación STEM, que es en la que yo desarrollo mis investigaciones, propone una mirada ampliada. Y esa mirada ampliada tiene que ver con esta formación
ética y técnica y de promover una ciudadanía digital activa. Y esta mirada tiene que ver con no perder de vista la técnica, la ciencia y la tecnología, pero pensando que no son neutras, que de alguna manera tienen distintas implicancias que tienen que ver con lo ético, lo social y lo cultural. El tema de esta propuesta que hacen algunos autores de sumar esta más H, de sumar las humanidades al enfoque STEAM, no es simplemente agregar la H, sino es incluir una pregunta por el sentido, por los valores, por la inclusión. Y de modo de formar de formar profesionales que no solo sepan resolver problemas técnicos. Lo escuchaba al rector hace un ratito que hablaba de los ingenieros, que las críticas que tenían hacia los ingenieros, que no escribían. Bueno, no solo desarrollar problemas técnicos, sino comprender las situaciones y el impacto de las decisiones en el mundo que los rodea, ¿no? Y este enfoque ampliado nos permite trabajar desde una educación que sea un poco más contextualizada, más creativa, un poco más empática, y eso es parte actual de la tarea docente. No solo se restringe a el desarrollo disciplinar de una asignatura. ¿Cuál sería, según distintos autores y con los cuales comparto, el rol docente hoy? Bueno, no solo no restringirse a dictar contenidos, sino pensar en experiencias de aprendizaje y pensarnos como mediadores de saberes, entre saberes y el acompañamiento a trayectorias diversas. Hoy el docente no es el centro del conocimiento, sino es el que abre caminos, el que promueve pensamientos, condiciones o diversas condiciones para que el aprendizaje sea valioso y a la vez sea transformador. Y en eso, en función de eso, debemos formarnos en forma continua y reflexionar sobre nuestras prácticas docentes. Además, no trabajar en forma individual, sino trabajar en forma colaborativa, trabajar en equipo, formar redes, pensar, porque esa transformación de la cual estoy hablando no es individual, sino se hace en forma colectiva y se hace en redes. Y acá vuelve el título, donde se mezclaba la educación superior con los alfabetismos difusos, las tecnologías digitales y la educación STEAM. Entonces, estas categorías de las que hablaba, las que hablé así muy rápido, me gustaría dejar una invitación a partir de estas categorías, una invitación para pensar. Una invitación para pensar a partir de estas preguntas de las que ya hablamos: ¿qué, para quién, cómo y para qué enseñamos? Cada uno en nuestro sector. Pensando en cómo podemos reimaginar nuestro propio rol docente como una clave que sea transformadora y que implique poner en el centro a quienes son los que aprenden, los que van a aprender, pero también a la vez repensarnos a nosotros mismos como educadores en estos tiempos tan cambiantes y de cambios tecnológicos tan acelerados. Y en este sentido considero que necesitamos una universidad más creativa, más crítica a la vez y con más inclusión. Y eso es parte de nuestra labor, de nuestro rol docente. De eso también depende en cómo enseñamos, de cómo acompañamos y de cómo construimos esto en diálogo, estos saberes en diálogo. Y para ir terminando, quiero dejar 3 ideas, como que la educación STEAM es una oportunidad para poder integrar tecnologías,
pero en un sentido genuino, de uso genuino. Es la más usual, la más popular, la que está de moda, sino pensar en la mediación tecnológica. Como dice Mariana Mayo, una inclusión genuina de la tecnología. La tecnología no es el centro es la enseñanza y el aprendizaje. Por otro lado, también pensar que la inteligencia artificial no es una herramienta técnica, tecnológica. No es una herramienta que sea inocua. Tenemos que pensarla en forma crítica. Además, tenemos que pensar que nuestros estudiantes usan inteligencia artificial como usamos nosotros inteligencia artificial conversacional. Entonces, pensemos no tanto en prohibir y pensar en reglamentar lo que no se puede usar, sino pensar en la creatividad y cómo hacer que esa herramienta esas herramientas sean mediadoras de verdaderos aprendizajes. ¿Y cuáles son los desafíos que nos quedan para adelante? Bueno, pensar no en contenidos, sino en diseñar experiencias, reimaginar la evaluación con las nuevas tecnologías digitales, que hay muchísimas, cuál es el sentido de la evaluación de saberes y pensar en la formación docente continua, para nosotros. Y por último, pensar a modo de propuesta que nosotros enseñamos desde la complejidad, que debemos articular saberes, no solo saberes técnicos, saberes disciplinares, sino saberes humanísticos. Nuestros estudiantes van a salir, ya están inmersos en un mundo con tecnología y no solo necesitan conocer saberes disciplinares, sino que tienen que desarrollar otras habilidades y es la oportunidad de que nosotros los acompañemos en ese desarrollo. Por eso deben desarrollar sus propios alfabetismos aumentados y para eso nosotros tenemos que desarrollarlos. Y aquí terminó la charla. Gracias. Agradecemos a la doctora Cristina Canobel esta presentación y mientras vamos acondicionando el escenario, contarles que a continuación vamos a convocar a la doctora Malena González de Open Computation para el siguiente panel. Estamos en el 20º Congreso TEIET desde la Universidad Nacional de Avellaneda, transmitiendo en vivo por el canal de YouTube oficial de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos poniendo a punto todo. Vamos a hacer les pido un pequeñísimo momento de atención de la licenciada Patricia Pesado. Agradecerle a María Cristina. Más arriba. Agradecerle a María Cristina, muy linda la charla realmente. No podría estar más de acuerdo con todas las cosas que dijiste, todos los planteos que hiciste y verdaderamente que es un desafío. Cuando en La Plata empezamos con una tecnología informática aplicada en educación, entendíamos la necesidad de que no solamente había que hablar de tecnología, sino cómo la aplicábamos coherentemente y todo lo que era necesario. Así que realmente perfecto en el Congreso donde estás situada, porque verdaderamente si vos mirás un poquitito los trabajos que están publicados, todos están dando vuelta con lo mismo. Y coincido en la misión de que la inteligencia artificial desde hace muchos años existe. El asunto es que, bueno, ahora ha surgido con esta nueva impronta, pero hay que saber utilizarla para no cometer errores y para usarla como una herramienta más. Entonces, incorporarla a las clases. Así que, 1000 felicitaciones. No podía dejar de agradecer. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Malena, estoy representando hoy a Open Computación, una empresa que por cuestiones generacionales había estudiado en otra universidad. Me dejó pensando Cristina porque también soy
Gracias. Docente universitaria y siempre estar en la universidad me parece hermoso. Y además con ella vi en pizarrón de tiza y pizarrón negro las reglas de trigonometría, allá por el 2004. Nos convoca acá ser patrocinadores de este evento. Voy a ir para acá. Y voy a compartirles brevemente por qué estamos acá y por qué consideramos importante nuestro rol como pyme tecnológica y el acompañamiento a las universidades. Como les decía, Open es una empresa que hace más de 20 años proveemos soporte técnico, soluciones de infraestructura tecnológica y soluciones personalizadas a distintas empresas. Pero también trabajamos con universidades, un enfoque de articulación y de desarrollo en conjunto con las universidades. Decimos que somos más que proveedores porque no nos interesa solo vender hardware o brindarle soporte técnico. También hacemos asesorías en licitaciones, participamos en la universidad. ¿Cómo lo hacemos? En esta sede de UNDAV hicimos el laboratorio, creo que es el 107, es el laboratorio de sistemas, hace cerca de 10 años. También colaboramos con la compra de la impresora 3D que hoy está acá, que en ese momento, según me contaban hoy, eran 300 componentes por separados y Mercado Libre no era tan ágil donde ibas comprando de a uno tan fácilmente. También les proveímos de los kits Arduino. Y bueno, esto que les decía, asistencia en las licitaciones. A veces la universidad necesita una impresora, un monitor, y quizás para una empresa como nosotros, que somos una pequeña y mediana empresa, podemos brindarles ese soporte y ese asesoramiento. En otras universidades, como en la Universidad de Lanús, también proveímos equipamiento. En la UTN tenemos un colaborador nuestro que hizo la práctica profesional. Participamos en reuniones con universidades, sindicatos. El gerente general de la empresa generalmente da charlas de divulgación, siempre en el contexto de la militancia del software libre, open source. Y bueno, lo que venía charlando, que apostamos a ese crecimiento compartido. Por último, en la Universidad de Quilmes hicimos un trabajo en conjunto con el área de sistemas y asesoramos para contratación de empresas tecnológicas locales. Un ejemplo de eso es que estuvimos trabajando hace 8 meses con una cooperativa que es Canva en un producto de inteligencia artificial. Así que bueno, gracias por convocarnos, por hacernos participar. Seguimos conectados porque consideramos que las empresas de tecnología y la universidad pueden ser aliados estratégicos. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Agustín Lavela, trabajo en Huawei, trabajo en todo lo que es la vertical de educación y de salud, porque bueno, Huawei entiende que van de la mano, que es la Academia de Huawei, que es un sistema de cursos, capacitaciones e incluso con certificaciones para los estudiantes de la universidad en distintas tecnologías, Wi-Fi, quinta generación, storage, IA, cloud, etcétera, etcétera, etcétera. Y también una competencia que se celebra todos los años, que es el Seed for the Future, que es un programa justamente entre los miembros de las academias en los que distintas instituciones y universidades compiten, ¿sí? Tanto a nivel regional, nivel nacional y después internacional, y finalmente se hace la mundial en China, donde bueno, los estudiantes viajan a China a competir en las distintas categorías, como por ejemplo, bueno, justamente me van a perdonar la falta de una presentación, un PPT, pero bueno, acabo de venir de Santa Fe de felicitar a la gente de la ONRAF, que sus alumnos acaban de volver de China de competir. La Huawei en sí también soluciones tecnológicas, sí, desde la infraestructura en Wi-Fi, routers, etcétera, hasta inclusive en soluciones de educación inteligente. Ahora estamos promoviendo mucho lo que es la educación inteligente a través de pantallas interactivas, ¿sí? En lugar de estar usando proyectores, tiza, pizarrón, televisores, crear un entorno mucho más ameno, mucho más didáctico y mucho más colaborativo con los estudiantes, donde el estudiante justamente sea el foco de la clase, también ayudando en las clases híbridas, en las clases remotas, para romper también las barreras geográficas.
Actualmente Huawei trabaja con muchas universidades, véase la UBA, véase la UTN, bueno, acá mismo también en UNDAB, también en el sector privado, UAI, UADE, etcétera. También con la red ARIU, ¿sí? La red de interconexión en muchas organizaciones médicas, bueno, por ejemplo, Swiss Medical Group, distintos tipos de hospitales, inclusive con el Garrahan, y promoviendo siempre soluciones desde foco de vista de la responsabilidad corporativa. Y los proyectos que se ven también en las competencias de Seed for the Future tienen mucho que ver con eso. A día de hoy, mencionando justamente el tema de IA, por ejemplo, algo que les puedo mencionar es que todo el hardware que se usó para el desarrollo de DeepSeek fue de Huawei. ¿Sí? Huawei siempre está metido en las tendencias en la vanguardia tecnológica e intentando traspolar siempre eso y llevarlo al nivel educativo. También colaborando, en este caso, con las universidades, y por eso hoy somos sponsors de la UNDAB para el evento del TEIET. No mucho más y muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Franco Lavela, sponsor Huawei, en esta apertura, y les agradecemos, por supuesto, a quienes han participado de la apertura, valga la redundancia, de este 20º Congreso TEIET, aquí desde la Universidad Nacional de Avellaneda, saliendo a través del canal de YouTube de UNDAB Oficial, agradeciéndoles la presencia a todos y a todas, y por supuesto a la Secretaría de Extensión, a la Secretaría de Cultura y Comunicación, UNDAB TV, Técnica e Intendencia, y quienes hicieron posible la apertura de esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas tardes.